Y aquí estamos un nuevo martes más dando guerra, hablando sobre deportes en Radio Pinares, en un programa El Rincón Deportivo, en el que hoy, como cada 15 jornadas, dedicaremos gran parte a hablar del Burgos Club de Fútbol. No obstante, sabemos que esto es un programa de ámbito comarcal, por ello no nos vamos a olvidar de los deportes minoritarios ni de las provinciales o de la Copa Diputación. Así que, saludando a Álvaro, comenzamos este programa hablando de rugby, yéndonos hasta Burgos. Eso es, comenzamos el Rincón Deportivo hablando de rugby, y es que el Aparejodes Burgos perdía frente al Liceo Francés 35-21 con parcial en el primer tiempo 25-21 a favor de los madrileños y un parcial en el segundo tiempo de 10-0 también a favor de los madrileños. Hay que decir que el Aparejodes Burgos ha empezado mal esta fase de ganadores, la segunda fase de esta liga, ya que empataba 3 partidos sin ganar. Eso es, empataba el primero a 33 frente al Alcobendas, perdía el anterior frente al Complutenses y perdía este también frente al Liceo Francés. Y algo mejor le está yendo al grupo Erce Soria de voleibol. De hecho, podríamos decir nítidamente mucho mejor, porque en esta fase final de la temporada, después de, recordamos, la eliminación en Copa del Rey, vienen tres victorias consecutivas, esta vez por 2-3 frente al Benidorm. Le costó al grupo Erce Soria, que ganó el primero de los sets, perdió el segundo. El tercero lo venció, el cuarto fue para los valencianos y se decidió en ese quinto juego de desempate. 13-15 para los sorianos. De tal forma que el grupo Erce Soria, ya sabemos, tiene asegurada esa segunda posición, pero si consigue vencer a su próximo rival, que por cierto es el primero, podría ponerse en primera posición de la tabla, siempre y cuando, eso sí, gane por al menos 2 de diferencia. No vale ganar en ese último juego. Así que se la van a jugar con el factor cancha en contra ante el Guaguas Gran Canaria el próximo 28 de marzo. Así que toda la suerte para los representantes del voleibol soriano, teniendo en cuenta que la primera posición es una posición noble, pero que no da ese campeonato, sino que se decidirá durante las próximas semanas en un playoff en el que el primero jugará sí o sí, siempre con el factor cancha a favor. Así que apunten esa fecha, 28 de marzo, Guaguas, Grupo Erce Soria. Y pasamos ahora directamente al balonmano. En este caso no hubo partido del Tubos. Bueno, sí que hubo partido del Tubos, pero no de liga, ya que se enfrentaban frente al Hubo San Pablo Burgos en ese primer trofeo Diputación de balonmano, en el que se impuso los ribereños 30-29. Por otra parte, sí que hay que decir que hubo partido de la selección española de balonmano, amistoso internacional. Se enfrentaron frente a Francia el 19 de marzo, con el primer partido perdido 21-26 y el segundo empatado también frente a los franceses a 25. Próximos partidos ya para mayo, también en este caso clasificación para el Mundial, tercera fase, se medirá España contra Israel. Y hay que decir también que para el Villa de Aranda se enfrentará este próximo sábado ante el Horneo Alicante, fuera de casa, partido importante, al igual que será partido importante el del Balonmano Soria ante el Puerto de Sagunto y el del Base Oviedo Burgos. Y vamos acelerando y ya hemos pasado por el vóley, hemos pasado por el rugby, hemos pasado por el balonmano y ahora nos trasladamos hasta el baloncesto, donde el San Pablo Burgos tenía un partido crucial en la Liga ACB por la salvación ante el Zaragoza, pero no ha sido capaz de vencerlo. Especialmente este partido se dinamitó para los burgaleses en la primera mitad, en el primero y segundo cuarto, cuando el Zaragoza hizo parciales de 35-19 y 23-16. Fundamentalmente llegados desde el tiro de 3 puntos. Hubo muchos triples, especialmente por la parte de los locales, por parte del Zaragoza, que acabó venciendo 108-98, diferencia de 10 que hace que se pongan un puesto por encima los aragoneses y que además
pues tengan esa diferencia particular ganada. Así que con esa derrota del San Pablo se puede decir que, pese a que no entra en descenso porque el Morabanc Andorra también perdía en prórroga, además, en prórroga contra el Bilbao, el último de los equipos que consiguió vencer el San Pablo. Ahora los de Burgos siguen fuera del descenso, pero empatados a puntos y con una posibilidad, un rival asequible de los que no ha conseguido vencer. Próximo partido del San Pablo Burgos será ante nada más y nada menos que el Valencia Basket, segundo clasificado. No se lo pondrá nada fácil el equipo valenciano. Día 29 de marzo, domingo. Pasamos a la segunda categoría del baloncesto nacional, como es la primera FEB. Aquí milita el Tizona, el segundo equipo burgalés, que en este caso hay que comentar, pues siguiendo la tónica habitual de estas últimas jornadas, octava derrota consecutiva, en este caso frente al líder, hay que decirlo, Leima Coruña, fuera de casa, en tierras gallegas, perdía el Tizona 105-84. Hay que decir, como curiosidad, que Leima Coruña anotó en todos los parciales, en los tres primeros cuartos, 27 puntos, 27-15, 27-19, 27-25, y únicamente ganaba el cuarto el Tizona, pero con apenas un punto, 24-25, lo cual es insuficiente. Próximo partido del Tizona, para que la gente lo tenga en cuenta, un rival próximo en la clasificación como es el Cantabria. El Tizona no entra en descenso, pero está igualado a puntos con el Palmer Basket, y esta victoria sería importante pues para alejarse del descenso, ya que se meta un rival asequible entre comillas, ya que el Palmer, también el siguiente clasificado que marca el descenso, se enfrenta frente a Fuenlabrada, octavo clasificado, así que el Tizona tiene una oportunidad para separarse un poquito de esos puestos peligrosos, pero sin duda una dinámica muy negativa para el equipo. Y acabamos con más deporte, hablando del CSB, del Club Soria Baloncesto, que perdía 72-63 en su visita ante Segovia, en su visita ante el Divac. Recordamos, parte de las divisiones regionales del baloncesto español. Ahora vamos a hablar de lo que sucedió también en nuestro terreno, no de juego, sino en las calles de Navaleno, donde se llevó a cabo ese duatlón de Navaleno. Hay que destacar las victorias en esta modalidad de dos deportistas de, pues bueno, podríamos decir que nuestra comunidad de Castilla y León, porque Miquel Mújica fue el campeón con un tiempo de 1 hora y 30 minutos, completando el podio Jaime Izquierdo y Javier Jiménez en esa categoría absoluta masculina, pero también había muchas otras. Por supuesto, la absoluta femenina, en la que se proclamó campeona Estefanía Sanz, ganadora de este duatlón con 1 hora 51 minutos, pero además participaron más de un centenar de deportistas, llamando la atención pues esa gran participación de muchos corredores y ciclistas sorianos de menos de 18 años, con una participación bastante destacada en un día que, hay que decirlo, acompañó con el sol. Esto es lo que podemos decir en torno a más deporte, pero acabamos antes con ciclismo. Acabamos antes de pasar al fútbol con el ciclismo, ya que José Manuel Díaz logró la primera victoria del año para el Burgos Burpelet BH. Se impuso en la clásica, el jienense se impuso en la clásica Terrés del Ebre en Tarragona, tras un excepcional trabajo tanto del mismo, que al final culminó, como del equipo en los últimos kilómetros de la carrera. Vamos a hacer ahora en este rincón deportivo una pequeña pausa para publicidad y luego continuamos con fútbol y todo el deporte base. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. La Gastrotasquita, gastrobar en el centro de Soria. Desayunos, pinchos, comidas, tardeo y cenas. Variedad en vinos de calidad. Prueba nuestros platos de temporada, originales tapas y elaborados postres.
Quedar bien y estar a gusto es posible en la Gastrotasquita en calle Cortes de Soria. Comida casera de siempre como nunca la has comido. ¿Quieres que tu marca suene alto y claro? ¿Alto y claro? Anúnciate en la radio, donde la voz emociona. Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. En División de Honor Juvenil Grupo 5, el Burgos no consigue victoria. Eso sí, se lleva un empate ante la Cruz por 2-2. Jornada 25, 16 puntos suman los blanquinegros, que están ya a 9 de la salvación. En regional, jornada 24, el Burgos B ganaba 3-1 al Numancia, suma ya un total de 34 puntos y se coloca 10º de 16. Provincial Soriana, jornada 24, Sporting Uxama 2, Numancia C 1. Los del Burgo tienen 35 puntos y están a 7 puntos del primero. En tercera provincial burgalesa, jornada 23, el Aranda River ganaba 2-1 al Polideportivo Salas, que en este caso fuera de casa, y suma ya un total de 38 puntos. Cadete. Nos vamos hasta la regional, jornada 24, y también allí se enfrentaban Numancia y Burgos Club de Fútbol en este derbi particular para nuestro medio de comunicación, y esta vez se llevaba la victoria los numantinos, 3-2 frente al Burgos, como decíamos. Pese a ello, los de la ciudad del Arlanzón tienen 40 puntos, están sextos de 16. El Numancia, con estos 3 puntos más, suma un total de 30 y se sitúan en 10ª posición de 16. En la provincial de Soria tenemos dos representantes pinariegos, el Covaleda y el Norma. El Covaleda empataba 0 frente a San Esteban de Gormaz y el Norma San Leonardo perdía 12-0 fuera de casa frente al San José de Soria. El Covaleda suma 20 puntos, se coloca octavo, y el Norma un poquito menos, 13 puntos, 2 posiciones por debajo, 10º de 12. Infantil. Infantil Provincial Soriana, jornada 18, San José 2, Norma 0. No sumaron los de San Leonardo, que aún así tienen 28 puntos y están en mitad de la tabla, sextos de 12. En la tercera provincial de Soria, el Quintanar ganaba fuera de casa 1-3 a Arcos de la Llana con 3 goles de Bogdan Jonut. Suma 28 puntos y se coloca séptimos de 12. También hay que decir que en esta misma categoría, en la infantil, tercera provincial de Burgos, pues ha tenido lugar un incidente, como muchas veces criticamos, esta vez lo volvemos a hacer, extradeportivo. Al finalizar el partido Juventud del Círculo Casco Viejo, hubo una pelea que incluso acabó con uno de los jugadores, recordamos de 13 años, teniendo que acudir a urgencias. Así que, bueno, lamentar que estos hechos sigan sucediendo y, por favor, pedir y recordar a cada uno dónde estamos. Son partidos sin mucha trascendencia, podríamos decir, en nuestra vida, que no lo es ninguno, pero bien. Una cosa también, como esta, en la que las categorías bases de lo que se trata, y siempre lo recalcamos, es de ir progresando, pasarlo bien, hacer amigos, estar en familia. No tiene lugar la violencia, así que lo volvemos a criticar una vez más y proseguimos con este repaso del deporte base. Alevín. Victoria en este caso en el Alevín provincial soriano para Covaleda, 4-1 ante Arcos de Jalón. Benjamín. En Benjamín también protagonista el Covaleda, que ganaba 4-3 al San Esteban de Gormaz, y en este caso el Norma San Leonardo descansaba. Repaso al fútbol femenino. Hablamos de fútbol femenino, segunda federación, o sea, la tercera categoría del deporte femenino, el fútbol.
Grupo 1, jornada 22, el Burgos Club de Fútbol conseguía vencer al Madrid Club de Fútbol B por 0-1. 38 puntos tienen las burgalesas, que están sextas de 14. En tercera federación, Grupo 8, jornada 20, no hay hasta el 12 de abril, es decir, hasta dentro de prácticamente 2 semanas, por el parón también de la Semana Santa y demás. Y en la provincial soriana, el Normas a Leonardo caía 2-1 ante el Numancia en un partido en las que las de la capital remontaron. Hay que ratificar lo que decía Álvaro, porque en las categorías regionales, como por ejemplo el juvenil división de honor o regional, el cadete regional, sí que habrá jornada este fin de semana, pero el resto, todas las provinciales, incluidas las femeninas, pararán hasta después de Semana Santa para retomar la última fase de la temporada. Y vamos avanzando rápidamente, lo habrán notado en este programa del Rincón Deportivo, hoy día 24 de marzo, yéndonos ya hasta lo que son el Trofeo Diputación, que se pone interesante, jornada número 4 en primera. Lo más destacable es la cuarta victoria del Covarrubias, 2-0 frente a Llano de Bureba. Llevan los de la Villa Rachela 12 puntos de 12 posibles. También la sorpresa ha sido la derrota del Barbadillo del Mercado, precisamente ante una localidad cercana, una localidad vecina también de nuestra comarca como es Acinas, a los cuales pues oye, felicitamos por esta victoria 1-2. Sorpresa ha habido también en la segunda categoría, donde recordamos lo están haciendo muy bien Huerta de Arriba, Quintanar de la Sierra. Precisamente Quintanar de la Sierra, que vencía a Huerta de Arriba en el anterior fin de semana, ahora caía doblegado ante Moncalvillo, que endosó 4-2 a los quintanaros, con 2 goles de Rubén Ruiz, otro de Alberto y otro de Jorge. Y ahora se ponen los de Moncalvillo, que habían hecho una primera fase de la temporada bastante irregular, en primera posición con 12 puntos de 12 posibles. 9 tiene el Quintanar, 9 tiene el Huerta de Arriba, que vencía 6-1 ante Huerta de Rey con 2 goles de Sergio y 2 goles de Ismael. En el otro grupo, Palacios de la Sierra perdía ante Ollales de Roa. Y hablamos ahora de las categorías provinciales, donde primero nos vamos a ir hasta Burgos. Allí el Polideportivo Salas tenía una victoria que le mantiene en el mismo puesto. Recordamos, el tercero, después de todos los líos que hubo en los despachos. Vencían 0-2 ante el San Pedro en la ciudad de Burgos con un gol de Rodrigo y otro de Francisco. No obstante, las victorias de Aranda River y Groguis Gamonal le mantienen en esa tercera posición, pero apretando fuerte, eso sí, el equipo serrano. Y en Soria la jornada 25 nos recogía con un derbi pinariego que se llevó el Covaleda. Vencía 0-2 ante el Abejar en un duelo que tuvo goles en el minuto 1 de Hugo Jimeno y de Aitor en el minuto 58, en un partido en el que van recuperando sensaciones los pinariegos, los de Covaleda, porque conseguían vencer y además convencer, eso sí, uno de los equipos más asequibles de la categoría, como es el Abejar, también representante de nuestra comarca. Eso sí, están contentos los de Covaleda después de esta victoria. Vencía 0-1 el Bisontium también en esta jornada 25 ante el San José B, en un partido que tuvo gol de Pablo Recio en el 62. Pero como nos reconocían los representantes del propio Bisontium, el resultado puede ser algo engañoso, ya que los de la ciudad de Soria pues llevaron en parte la iniciativa en este partido, así que también hay que saber aprovechar las ocasiones. Lo hizo el Bisontium, que suma 3 puntos en un inicio de año que no había sido el mejor para el equipo bisontino.
El que sí había sido buen inicio de año es el del Navaleno, que había conseguido hasta la fecha 20 de 24 puntos posibles. No obstante, la racha, pues bueno, está en pausa. El pasado fin de semana perdían 2-0 ante el Tar del Cuende, que les anotaba un gol justo antes del descanso, minuto 45, y otro después de salir del túnel de vestuarios. Así que con este resultado vamos a escuchar lo que nos indicaba el representante del Navaleno. En este caso también nos hablaba de los problemas que hubo en la grada. Fue pues una mala salida de nuestro portero, pues provocó que hicieran un pase de gol y nos fuéramos con el descanso con 1-0. Y luego ya en la segunda parte pues sí salimos con un poquito de mejor cara y intentamos igualar el encuentro, pero luego otra jugada también bastante polémica, un pase de ellos que se iba al córner casi, pues tocó en el árbitro justo para que el jugador del Tar del Cuende pudiera llegar y provocar un penalti a su favor, el cual convertirían y se quedaría con el 2-0. De victoria que sirve para bajarnos de la nube, la verdad, y antes éramos tan buenos ni era tan malo. Solo hay que seguir y pensar en el próximo partido contra el Castroviejo y llegar con buena dinámica a la Copa. Hay que decir también el dato que... Muchas gracias, Gabriel, que nos añadía, hay que decir el dato de que él mismo, que tenía una lesión hace unos partidos, lo recordarán, pues ya ha podido reincorporarse a los entrenamientos. Eso sí, no ha jugado. Te deseamos, como siempre, Gabriel, muy colaborador con esta casa, sí. Pues que pronto puedas estar en los terrenos de juego. Ya, si puede ser después de Semana Santa, mejor. También nos indicaba que la afición del Tar del Cuende quizá se pasó un poquito con los jugadores del Navaleno, por decirlo de forma amable. Así que, bueno, pues felicitar al Tar del Cuende por esa victoria, pero bueno, lo que decíamos antes, hay que respetar a gente, sobre todo, que es que no son profesionales, y es que los niños vienen a aprender, los mayores a pasarlo bien y a defender los colores de su equipo y los colores de su pueblo. Vamos a estar tranquilos, joder, vamos a estar tranquilos, Álvaro. Es que ya hacen hablar mal a la gente, hombre. Además, nos decía que el Navaleno, en el mundo, perdona, demasiados problemas hay y movidas hay como para enfadarnos. Pues, como para enfadarnos por un partido de que a la media hora provincia. se te ha pasado. Eso es. El Navaleno, que nos decía además Gabriel, se va a enfrentar al Castroviejo la próxima jornada, un Castroviejo que no conseguía vencer. Le está pasando mucho esto al Castroviejo, no juega mal frente a un rival muy difícil como el Calasanz B, le plantan cara, pero no llegan a finalizar y eso les pasa factura. Perdieron 0-1 los de Duruelo de la Sierra con un gol de Diego Méndez en el 67. Nos lo cuenta también su representante, Iván, presidente del equipo. Bueno, la crónica: Castroviejo 0, Calasanz 1. Vienen los segundos en la clasificación a Duruelo. Y la verdad es que un partido muy igualado, en el que prácticamente no se notó la distancia en la clasificación. Y nada, una primera parte igualada en la que por parte de ellos no tienen ninguna ocasión, muy seguros nosotros atrás. Y en alguna jugada combinativa del equipo tuvimos un par de ocasiones en las que podíamos habernos adelantado en el marcador, pero no lo hicimos y nos vamos con 0-0 al descanso. Al iniciar la segunda parte salimos exactamente igual, seguros con el balón, seguros atrás, y en una jugada en la que nos pillan la espalda del lateral, en el minuto 66, un centro del lateral le cae al único delantero por parte de ellos que había en el área y remata a portería, en la que nuestro portero la para y justo el rebote le cae en los pies al delantero y nada más tiene que empujarla. Poco mala suerte, ya que es la única vez que llegan a portería, pero bueno, luego seguimos igual y tenemos alguna ocasión para lograr el empate. La más clara quizá la última jugada del partido, en la que tras 3 remates no conseguimos meter y finalmente acaba el partido. Partido que quizá era más factible el empate o incluso la victoria por nuestra parte, pero la suerte no nos sonríe
y acaba 0-1. Pero bueno, buen resultado contra uno de los de arriba que está peleando por la liga y estamos haciendo bastante bien las cosas últimamente, bastante seguros atrás y nada, solo queda esperar a que lleguen los resultados. Además, esta jornada perdía el Norma San Leonardo, segunda derrota. La anterior semana perdían ante el Navaleno. Esta vez por 1-3 ante el Langa, cayeron derrotados en su casa, aunque eso sí empezaron ganando con gol de Charle en el minuto 5, que aprovechaba una muy buena oportunidad. Eso sí, instantes después tenía otra para hacer el 2-0 el Norma, pero el palo la repelió y no pudo convertirse en realidad. Así que aprovechó el Langa ese 1-1, gol de Ángel Benito. Después de salir de vestuarios, Sergio Esteban ponía el 1-2 y ya con este equipo joven que decimos del Norma cada fin de semana, y nos lo recuerda también su entrenador, pues es para lo bueno y para lo malo. Parece que pues no se vieron con fuerzas y ya llegó el 1-3 de penalti. Así que, bueno, una de cal y otra de arena para el Norma, que desde luego es un equipo que tiene mucho potencial. Próxima jornada ya 26, última antes del parón para Semana Santa. Los de el Norma San Leonardo se enfrentarán fuera de casa ante el Covaleda en el derbi de esta jornada. También otro derbi, el Navaleno Castroviejo, tendrá lugar a la misma hora, sábado a las 5 de la tarde. El Abejar juega fuera del Quintana y ya para el domingo queda el Bisontium San Esteban de Gormaz. Dicho esto, vamos a las categorías regionales. Eso es, en regional el Calasanz vencía 1-2 a Cebrereña, eso sí, no sin pasar apuros, no fue un partido fácil. Y ahora es más Liertas en empate a 1 ante el Inter Vista Alegre frente al Villarcayo. Además, San José y Briviesca apretan la parte alta, igualando a los del Inter con 49 puntos tras vencer los sorianos 1-0 a Villamuriel y 2-0 los burevanos ante el Bursa Internacional. Mientras el Uxama se hunde más, ya que el turégano no quita el acelerador y con solo 3 puntos menos vencía a los del Burgo por 2-5. Son regionales que se aprietan, pero también siempre nos gusta repasar la tercera división, que esta vez traía un derbi. Eso es, en tercera federación, en el grupo 8. Para nosotros, eso es. Recalcamos la derrota de Almazán por 1-0 frente al Colegios Diocesanos, mientras que el duelo entre Numancia y Arandina se lo llevaron los ribereños por 2-0. Dando un paso de gigante los de Aranda de cara a la salvación tan ansiada y lastrando al Filial Rojillo a la última plaza a falta de 8 jornadas, lo que se antoja complicado que puedan remontar. Después de las provinciales, después de la tercera, la regional, ahora nos vamos hasta las categorías más altas, hablando de los principales representantes en el fútbol en nuestras ciudades, avanzando hasta la segunda federación y hablando del Numancia, porque este fin de semana tenían un partido muy importante contra el Coruxo, uno de los equipos parejos en la clasificación de este grupo 1 de la segunda federación. Y bueno, el resultado no fue el esperado, pero tampoco es un resultado que dilapide las posibilidades del Numancia respecto al ascenso este año. Entenderán que estamos hablando de un empate entre ambos conjuntos en un partido en el que el Numancia salió bastante mejor plantado que otras veces al terreno de juego fuera de casa y ante uno de los equipos altos de la tabla consiguió hacerse con el 1-0, gol de Patrick Buila en el minuto 26 de cabeza a la salida de un córner. El Numancia tuvo alguna ocasión más, incluso para hacer el 0-2. Fue Fermín Ruiz el que perdonó después de salir al descanso. Y normalmente en fútbol, cuando se perdona un 0-2, lo que suele ocurrir es que llega la igualada en los instantes siguientes. Así sucedió también esta vez, en esa regla no escrita, con un gran gol a la escuadra anotado por Cidre en el minuto 53. Así quedó el partido, que de no ser por la intervención bajo palos de Mustafa en el minuto 71, podría haber incluso perdido el Numancia,
pero aún así se puede decir que recupera sensaciones, pero que de poco sirven de cara a la clasificación, en la que el mencionado Coruso tiene un partido, tiene los mismos partidos y un punto más, 42. El Numancia, octava posición, 41. Además, hay que mencionar las victorias de Real Ávila por 2-1 ante el Marino de Luanco y la victoria de la Unión Deportiva Ourense por 3-1 ante el Sámano. Por cierto, el Sámano, que pese a que todavía quedan 6 partidos por disputar, ya ha descendido a la tercera federación. Respecto al partido del Numancia, hoy no está Pedro, no podemos comentar las distintas visiones de lo que fue esa disputa, pero lo cierto es que se podría decir que es una mejora respecto a lo que habíamos visto, pero insuficiente para ganar el partido. Aún así, Numancia, hemos dicho, tiene 41 puntos, Salamanca UDS tiene 44, por lo tanto el playoff de ascenso queda ahora 2 puntos por encima. Antes estaba a 1, ahora está a 3. No está imposible, a falta de 6 jornadas aún por disputarse, pero sí que es cierto que el Numancia lo tiene complicado, sobre todo teniendo en cuenta los resultados y la variación que está teniendo durante estas últimas fechas. En una segunda federación en la cual el Deportivo Fabril ganaba y es todavía más líder. 3-1 vencían los gallegos al Lealtad de Villaviciosa. Vamos a intentar poner por aquí la tabla en un alarde de genialidad y de medios técnicos para quienes lo estén viendo a través de nuestra televisión, a través de YouTube. Ya lo estarán viendo con las puntuaciones. No obstante, ya saben que además del Numancia, en esta cuarta categoría del fútbol español, también tenemos otro representante al que, por motivos evidentes, siendo un filial, no le hacemos tanto caso, como es el Burgos B, pero que está intentando mantener la categoría. Para hablar de ello y también para hablar de su equipo matriz del Burgos, hoy tenemos aquí en la mesa, compartiendo el estudio, a Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar del Numancia. Me has dicho, parece que no van muy mal, pero no sé si ya con sorna o no. No, todos esperábamos que fuera mejor, ¿no? O deseábamos que fuera mejor, pero yo creo que ahí sí, el último empujoncito, a ver si puede colarse, ¿no? A ver si puede colarse para jugar la fase. Próximos partidos para el Numancia será ante la Sarriana, uno de los equipos de la parte baja, en Los Pajaritos, este próximo fin de semana. Y luego llegan huesos duros de roer, como son el Real Oviedo B, el segundo clasificado, y el Real Ávila, que está en una situación similar a la del Numancia. Y ya los 3 últimos partidos serán Sámano, Langreo y Marino de Luanco. Eso de cara al ascenso, o mejor dicho, a la fase de ascenso, porque ya prácticamente matemáticamente no podría ni siquiera quedar primero el Numancia. Por abajo nos fijamos en el Burgos B, que hoy también vamos a analizar, un equipo que este fin de semana tenía un resultado inverosímil, 4-4 contra otro de los filiales, el Rayo Cantabria. Y además hay que destacar que precisamente estos dos equipos son los que más han empatado en toda la temporada. El Rayo Cantabria, desde luego, es de casi escándalo, de récord, de 28 partidos jugados ha empatado 15, lo cual le lleva a estar luchando por esa salvación. El Burgos, de 28 partidos jugados, ha empatado 11. Por lo tanto, casi estaba cantado el resultado de este fin de semana, de un Burgos B que juega de forma bastante ofensiva, pero que no está saliéndole todo lo que propone. Sí, la verdad es que es una auténtica pena y este partido es el claro ejemplo de lo que le está pasando casi toda la temporada, ¿no? Fíjate que metió, me parece que en el minuto 92 el tercer gol y cuando ya estaba, el cuarto gol, el 4-3, se fueron alternando los goles. Dio la mala suerte de que en 6 minutos después, ya con un tiempo muy excedido, al final le consiguieron empatar. Y es la tónica habitual, acaba siempre perdiendo un gol, 1-0, 0-1, le está costando. De todos modos es una categoría muy exigente. Y creo que es una aventura un poco complicada para el Burgos de Fútbol con la estructura que tiene y cómo lo tiene. Son además jugadores casi todos fichados, entonces la apuesta yo creo que ha sido excesiva y los resultados que se van a obtener no son los deseados, ¿no? Y nada, el cuerpo técnico, Albistegui y
y Cabezas son unos técnicos extraordinarios que sin duda han intentado sacar y seguirán sacando el máximo resultado y el máximo lo máximo de todos los jugadores para ver si pueden al final salvarse, aunque lo veo complicadillo. Este partido entre el Rayo Cantabria y el Burgos Club de Fútbol B era bastante importante, puesto que, como decíamos, el filial del Racing de Santander marca la permanencia y por lo tanto se mantiene a los mismos puntos, a un total de 7, pero pues no recorta lo que podrían haber sido esos puntos que le hubiesen dejado a 5. Esto respecto al Burgos Club de Fútbol B, pero bueno, ya que eres un gran conocedor de todas las categorías del fútbol base, antes hemos mencionado los resultados y nos preocupa mucho cómo está transcurriendo esta temporada para una formación del Burgos que quizás sea incluso más importante que el filial, como es el juvenil. Ahora mismo el descenso no está garantizado, pero es al 80%, al 70% probable en esta temporada. ¿A qué se puede deber esa mala racha en el Burgos Club de Fútbol juvenil, que años atrás pues había quedado en unos puestos bastante buenos, incluso llegando a jugar Copa del Rey hace un par de temporadas? Bueno, es un tema muy complicado y la verdad que, bueno, muy complicado no creo. Al final, si hay que buscar los porqués, creo que ha habido muy mala gestión en la plantilla del Burgos. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues aprovechando la unión de los dos clubes de la ciudad que cuando estaban funcionando por independiente, bueno, pues no funcionaban nada mal y bueno, se lograban pequeños objetivos, y ahora que verdaderamente están unidos, que ningún equipo les niega ningún tipo de jugador, pues se consiguen estos resultados. Primordialmente, y si me pides mi punto de vista, claro, la cantera no se está trabajando nada bien. Concretamente en el equipo que estáis hablando, estamos hablando de 14, 15 jugadores fichados de fuera de la ciudad. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga? Para los resultados que se están obteniendo, me quedo con lo de casa. Me quedo con los jugadores de casa, jugadores que se han creado aquí, jugadores que sienten los colores, no te voy a decir que más que los que ahora tienen, pero lo que sí que te digo es que ellos han nacido aquí y han vivido toda la vida, o bien el Burgos Promesas, o bien el Burgos Club de Fútbol, o cualquiera de los clubes de la ciudad, como que aportan jugadores a esta categoría. Bueno, cuando lo hacen bien hay que decir que lo hacen bien, y cuando lo hacen mal pues hay que decir que lo hacen mal, y este año ha sido un verdadero desastre, primero con el entrenador, con Guillermo, y bueno, y ahora el pobre Javier, el director, bueno, el responsable de metodología de la cantera, ha tenido que coger el equipo, pero poco le podemos pedir. Uh-huh. La verdad es que, bueno, esto nos hace un poco pensar de que quizás hay que perdurar y tener una idea clara en lo que es la cantera, y perdurar en los técnicos de la cantera. O sea, Roberto Santamaría, el anterior técnico, creo que hizo un trabajo interesante y que es una persona que habría que haberle dado muchísimo más respaldo y muchísimo más apoyo, así como otra serie de gente de la cantera que llevan muchísimos años y que algunas veces equivocamos la experiencia con la juventud y las ganas de hacer las cosas. La experiencia es muy importante, y sobre todo cuando estás tratando con un material que claro, es tan joven y tan puro, ¿no? Que son la que es la cantera. Entonces hay que tener mucho cuidado, y creo que esto, pues en este caso no se ha valorado muy bien, y el desastre, pues ahí lo tenéis. Uh-huh. Con todo lo que ello conlleva, todavía no se ha consumado el descenso del Burgos Club de Fútbol. Para el juvenil tiene 16 puntos, pero está a 9 de equipos que llaman la atención, porque sabemos que aquí es la única de las categorías inferiores que es, digamos, a nivel nacional, aunque se organiza más o menos por proximidad, compartiendo grupo con Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Leganés, Valladolid. Pues podríamos entender que con equipos como esos es difícil quedar arriba, pero hay otros que ni siquiera nos suenan a los que no somos doctos en esto del fútbol base, como el Hortaleza, Las Rozas, el Alcobendas, el Tribal Valderas, incluso el Colegios Diocesanos de Ávila, que va por encima del Burgos, y llama la atención, más si cabe, como decías, teniendo en cuenta que se fichan futbolistas de 16, 17, 18 años para conseguir que el equipo quede arriba, de fuera de Burgos,
y aún así pues equipos de ciudades más pequeñas consiguen con gente de allí simplemente quedar por encima. Bueno, es que yo creo que ahí está el error. El error es el fichar. El error es el fichar porque estábamos buscando quizás más. ¿Qué significa cantera? Cantera es formación, ¿vale? Entonces la formación es lo que tenemos que cuidar y lo que tenemos que pues dedicarnos a ello. Nuestros chavalines, nuestros 2.000, 3.000 niños que juegan al fútbol, les tenemos que dar una ilusión. Si la ilusión es que cuando lleguen a juveniles a todos se les va a echar y se va a fichar a 14 de fuera, pues esto no tiene mucha gracia. Pero es que además lo que tú acabas de decir me parece extraordinario, ¿no? Es que los 14 que fichas, o sea, no te han aportado más que los 14 que has quitado de aquí y que les has acabado con una generación entera de futbolistas de la ciudad. Luego se nos hincha la boca, no, es que en el primer equipo hay 3 jugadores. Mentira. Hay 3 jugadores Son 3 de nacidos Burgos. en Burgos, pero todos no les habéis aprovechado en la ciudad. Ninguno se ha formado en los equipos de la ciudad. Con lo cual, de verdad, yo creo que se lo tienen que hacer ver. Soy crítico, o sea, ya a mí me invitáis y aquí libertad total, ¿o no, Álvaro? Sí, pero soy muy crítico porque yo creo que soy el luchador de las canteras y mira, y si me caigo con estos porque son los míos. Y ya está, y si no puedo tener un equipo en División de Honor, pues no lo tengo en Nacional. Pero estructuro bien la cantera. Ahora fijaros en la debacle que va a ocurrir con esos juveniles, que perdemos ese equipo y van arrastrando a todos los juveniles de abajo. Claro, se da la casualidad o no, de que el juvenil del Burgos tiene un filial, como la mayor parte de juveniles de grandes equipos, que está una categoría por debajo y que no lo está haciendo nada mal, claro. Incluso en esta categoría regional. Se van a ir abajo, no sabemos si muchos de los jugadores pasarán ya al primer equipo el año que viene, es bastante probable. Sí, pero volveremos con la misma cantinela. No, es que ahora tenemos que hacer un equipo para subir a División de Honor. Otros 14, otros 15 de fuera y 5 chavales de la ciudad en un juvenil nacional. Entonces, bueno, pues no es mi idea, no es mi pensamiento y no es el pensamiento de quizás de muchos de los clubes de la ciudad, ¿no? Que tienen que tener ese final tienes que tenerle como una auténtica meta y como un auténtico objetivo. Entonces, de haber tenido 2 clubes referencia, el Burgos Promesas y el Burgos Club de Fútbol, pues ahora mismo solamente tenemos un solo equipo y en estas condiciones. Yo creo que hay que pedir algo más y ver qué es lo que ha fallado y tomar medidas. Mal año de la cantera del Burgos, todavía no está confirmado porque todavía tienen opciones tanto el juvenil como el filial de salvarse. Lo mencionaba en una rueda de prensa de la que luego hablaremos el propio, pues no sé cómo llamarle, presidente, el máximo mandatario del Burgos. Pero antes, aquí Javi, te dijimos que te íbamos a traer, bueno, de hecho lo propusiste tú, llevamos 15 jornadas, dentro de otras 15 volvemos. En este caso es la 31, porque la pasada semana hubo un partido, bueno, relativamente pues con pocas jugadas. Dije, bueno, mejor te traemos la próxima semana, que igual hay algo más que contar, no tanto porque hubiese sido un mal partido ante el Eibar, que es un buen punto ante un rival importante, pero sí, porque el partido del Córdoba era ante un rival de la misma parte de la tabla que podía ser definitorio. Vamos a hablar de ello porque el Burgos ganó 4-0. Y saltamos ya directamente a hablar del partido de la segunda división masculina de fútbol, donde el Burgos sorprendió, no tanto por la victoria, porque estamos acostumbrados a que el Burgos consiga pues grandes resultados en el plantío, sino por cómo se dio, porque era una cosa que llevábamos sin ver en Burgos desde hace años, una victoria tan abultada. 4-0. El primer partido con la Leonesa. El primer partido con la Leonesa, exactamente. 4-0 en un duelo en el que, bueno, hubo quizá demasiados goles para el fútbol que se vio sobre el terreno de juego. Tuvo varias oportunidades el Burgos antes del gol, recuerda alguna de Curro. También el Córdoba se acercó medianamente, aunque sin crear mucho peligro, y ya en el 30
Atienza, segundo gol en la temporada, y creo que de los pocos que ha anotado a lo largo de su trayectoria, abrió el marcador en un balón que se había quedado muerto en el área pequeña. Con este gol parecía que nos íbamos a ir al descanso, pero ante una genialidad en el 45+1, Florian Miguel anotó de volea el 2-0. Un 2-0 que dejó planchado a un Córdoba que hasta el momento no había hecho mucho y que salió del descanso al terreno de juego con bastante pasividad. Una pasividad que en el 48 aprovechó Íñigo Córdoba para anotar el 3-0, haciéndolo muy bien, hay que decirlo. Se supo desenvolver ante el portero, ante la defensa, pero ante una defensa que ya estaba casi con los brazos bajados, y ya en el 54 Curro anotó un gol de penalti que cerró el marcador. Estamos hablando del minuto 54, todavía quedaban otros 35 minutos de juego en los cuales pues se puede decir que hubo alguna parada, alguna tímida llegada por parte del Córdoba, y lo más destacable de estos minutos en los que no hubo gran cosa fue pues esa lesión, entre comillas, del defensor blanquinegro de Grego Sierra, que se rompió el tabique nasal en una jugada fortuita con otro compañero burgalés, con Mollejo. Vamos a ver, porque hoy creo que vamos a tener debate en torno a este partido. ¿Qué valoraciones hacemos, Álvaro? Yo lo que creo también, y que a partir del 4-0, que fue al final en el minuto, como he dicho, al fin de cada media hora, el Burgos yo creo que hasta paró un poco. No se veía casi intención por llegar, sobre algún balón arriba a los delanteros, y por suerte. También aquí, como comentas tú, lo del... Va a haber esta pelea, por decirlo así, porque también soy muy fanático del Córdoba, y me dolió, la verdad, porque es un equipo también, hablando por la parte de los andaluces, que se ha dejado ya 18 puntos en estas 6 jornadas, es decir, ha perdido 6 partidos consecutivos. Y el Burgos también, oye, me alegro mucho porque es un equipo, como lo comentábamos antes, que sin un gran juego, es decir, sin capacidad tampoco de crear, salvo alguna ocasión hay que decirlo, pues las que tiene las sabe meter. Y en el fútbol también, como lo que te cuenta es el gol, por mucho bien que juegues, te han casado 4 goles, pues un partido que tampoco tuvo mucho juego, pero oye, una victoria contundente, y que sin duda, pues fíjate cómo coloca ya al Burgos a un punto, ¿no?, del playoff prácticamente. Está igualado con el playoff. Ahora miraremos la clasificación, pero hoy, como no está Pedro, voy a hacer de abogado del diablo y te diría que no le gusta nada eso que has dicho de que no te gusta el juego del Burgos. Yo creo, bueno, también voy a dar mi opinión. Es cierto que no es un juego muy vistoso, lo venimos diciendo durante toda la temporada, pero que bien sea por suerte, o seguro, en parte por suerte y mucha parte más por acierto del entrenador, está consiguiendo que sin generar mucho, anotar pues más goles de lo esperado. El Córdoba no se lo vio venir. Bueno, pues no es que se lo viera venir. Estoy contigo. Para mí hay 2 equipos. Bueno, voy a meter ya el tercero. Hay 3 equipos que están, 2 de la pasada y 1 de la actual, que les he seguido y que me gustan y que disfruto y que soy de a qué hora juegan. Uh-huh. Y uno de ellos es el Córdoba, otro de ellos es el Castellón y otro de ellos es el Racing. Yo son de a qué hora juegan estos equipos. Yo estos 3 no me tengo que perder durante a ver cómo lo cuadro, pero me gusta mucho verles jugar. Es cierto que ahora han aumentado también el nivel de juego el Málaga y Las Palmas, y es una maravilla verles. Uh-huh. Y efectivamente es que de los 7 equipos que habéis dicho, no te voy a decir que el Burgos es el peor, pero es el que hace otro juego diferente, que es el juego del ABC del fútbol, ¿no? O sea, defensa contundente, defensa férrea, líneas juntas y a salir a la contra y a aprovecharse de los fallos del equipo rival. Sí. Faltas, luego juego directo, etcétera, etcétera. Y lo hace genial porque ahí está. Son buenos. Es ahora mismo el equipo más incordioso, molesto, y que no quiere ningún equipo tenerle enfrente. Porque es molesto, porque no les deja jugar al fútbol, no les deja hacer su fútbol, ¿no? Sí, si ves en los goles tampoco tiene anotados 36, pero también les han anotado muy pocos goles, tan solo 26. Creo que es el equipo goles. Que está a puntito de Zamora. Después de Las Palmas, el que tiene 24 en contra, el Burgos es el segundo. Ese es el secreto, o sea, que es al final el secreto del fútbol, es que no me metan y si puedo le meto. Y en cuanto pueda anotar. Sí. Pueda anotar. Y además es que le sale, porque si no puedes caer en el otro lado, como hemos hablado en la segunda ref,
este equipo, ¿verdad? El Coruso, que lleva un montón de... Perdón, no era el Coruso, era... Sí, el Coruso, que lleva 20 y pico... ¿no? ¿Cuántos empates llevaba? 17, el Racing B. El Racing B, eso es, empates, sí. Que llevaba tantos empates. Claro, puedes caer ahí en ese pozo, ¿no? Sí. Pero el Burgos está teniendo esa fortuna y está sacando los partidos extraordinariamente y está ahí. Os decía que teníamos que aguantar hasta esta jornada y ahora entramos ya en lo definitivo. Y además el calendario que tiene el Burgos, bueno, si es que no hay calendario fácil cuando quieres estar arriba. No, eso es verdad. Fíjate, por delante tiene... Hoy estaba en el... Pues mira, tienes el Almería, tienes Valladolid en la próxima jornada, que el Valladolid, vamos, está obligado a ganar, porque si no vuelve a caer. El Ceuta es el siguiente miércoles que juegan aquí y además el Ceuta se va a tirar toda la semana en nuestra ciudad, porque el Ceuta tiene que jugar con el Eibar y entonces ya aprovecha de estar toda la semana aquí con nosotros. Y bueno, pues luego tienes el Almería, el Andorra, Albacete, Sporting, fíjate, Sporting que está ahí contigo, el Albacete que iba en una tendencia positiva tremenda, sí, que el otro puede día hacer jugar fuera de casa además y te puede hacer el lío. Eso es, le mete 0-4 el Racing, el otro día, cierto. En el Sardinero. O sea, está la liga preciosa, estamos entrando en los últimos 10 partidos y a partir de ahora puede pasar de todo, de estar arriba o bajar abajo, porque el Eibar viene fuerte, el Albacete viene fuerte, el Leganés ha desinflado ahí, parece que al final sí que se iba a meter y al final se ha quedado. Bueno, la tabla está muy apretada. Quizás el puesto séptimo, que es el que tiene el Burgos con 50 puntos, empatado con el Castellón, ahí parece que va a ser el corte, que tienes a 45 al Eibar y bueno, el resto de equipos. Sí, Eibar, Sporting y Ceuta, que están todos los tres en un punto. Pero fíjate, tienes que jugar con ellos dos, es clave. Pase con esos partidos, les vas a hacer corte. Entonces, bueno, a partir de ahora son 10 finales. Respecto al juego del equipo, que lo estabas comentando, pues casi ya es, no voy a decir como el Barça de Guardiola, que todo el mundo sabía cómo jugaba, pero el Burgos ya todo el mundo sabe cómo juega, aunque no sepan cómo pararlo. Pero es una continuidad que se viene dando desde que el Burgos ascendió a segunda división, salvo quizá unos meses en los que estuvo entrenando John Pérez Bolo, en los que también se combinaba en parte, no estaba muy seguro el juego, pero con Calero y con el actual entrenador, con Ramis, el juego es bastante similar, aprovechando las pocas ocasiones que tenga y sabiendo defender muy atrás. Ramis yo creo que reculó un poco, no era su forma, pero al final vio que yo creo que sacaba más rentabilidad a esta que quizás la que expuso en su primera etapa, ¿no? No es que sea, es que es muy incómodo jugarles, es muy incómodo y ya saben a qué juegan, pero es que tienes que hacer algo y claro, la mayoría de los jugadores de los equipos lo que hacen es exponer. El Córdoba es maravilloso verle. Bueno, si creo recordar que los primeros 20-25 minutos estábamos hablando de un 40% de posesión del Burgos y un 60% del Córdoba. Muy bien, con acercamientos y demás, pero empezó como empieza el Córdoba, sus 10 minutos explosivos, 15 minutos explosivos que te acaban metiendo un gol, 2 goles y luego a partir de ahí pues bueno, ya suelen bajar un poco físicamente pero él vino a tu casa a jugarte, o sea, es fantástico, es fantástico. Luego ya lo que te materializa el segundo gol es al minuto del descanso, o sea, en el 46, un golazo, hay que decirlo, eso ya te deja, por lo que dices tú, mentalmente tocado justo al final, pero y luego sobre todo arrastrando los 5 partidos que llevas atrás perdiendo. Claro, ya está. Y fíjate dónde están, con 18 puntos, 10 puntos del descenso, están en el 12º, mitad de tabla. Pero bueno, supongo que esa tendencia cambia también porque estuvo un equipo tan bien mítico que... Sí, pero bueno, que han perdido 18 puntos y están ahí. Están ahí. Empezaron muy mal, el Córdoba lo hizo muy bien hasta hace 4 días, como quien dice, y ahora pues oye, esta racha... Y 18 puntos son muchos, a nada que hubieran rascado algo estarían arriba con nosotros, ¿sabes? Esto respecto a la clasificación, hablabais del Córdoba, también se ha mencionado el Castellón y yo voy a añadir otro más, que quizá no tenga el mejor juego de esta segunda división, pero que lo estaba haciendo muy bien hasta hace aproximadamente un mes, que es cuando Castellón y Córdoba empezaron a perder. Ese es el Ceuta, uno de los próximos rivales del Burgos y que desde luego casi pase lo que pase va a ser la sorpresa de este año. Y los tres, al igual que... los tres han empezado a caer en torno al mes de febrero, finales de febrero-marzo, y el Burgos se ha mantenido ahí. ¿Hasta dónde puede aspirar este Burgos?
que ya decíamos, ¿podrá jugar el playoff? Me decías, dentro de 15 partidos más, te lo digo. Ahora, igualado a puntos con el Castellón. Sí, a ver, quedan los 10 últimos partidos, como hemos comentado. Le veo un problema al Burgos, que Ramis apuesta por su 11 ideal. Entonces, ese 11 ideal, aguantándole tantas semanas con tanta intensidad, porque tú me dices, no, es que tengo un 11 ideal pero con alguna es que vuela, variante. Y vuela, ¿sabes? Le meto una variante, pero sigue funcionando. Pero es que es un equipo como es un equipo cerrado, ajustado, y es un equipo que funciona de esa manera. Aprovecha sus ocasiones, ¿me entiendes? O sea, ahora, entonces, ¿qué va a pasar con los recambios? Los recambios me van a funcionar. Y yo, por lo que veo, le veo un poquito limitado. Bueno, y sin lesiones también, que eso también hay que tener en cuenta, ahora, que al final de temporada puede pasar también que se pero analizamos los que entran, ahora mismo no están entrando al nivel que exige el equipo y al nivel de playoff. Apen está tal, además ahora se va con la selección, con su selección este fin de semana. Mollejo, pues ya ves cómo sale, no sé, es una jugada infantil, o sea, el jugador que viene de cara, déjale, y le revienta la cara a Grego, y tiene una avería importante, porque le ha roto la nariz, pero creo que ha debido haber más partes afectadas. Debe estar complicado. Comentan que va a jugar con una máscara, pero ya vas con el miedo, Hondo. Sí. Bueno, si le conoces, no, porque Grego es un gladiador, es espartano, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad es que es una jugada infantil, pues es que va de cara en el fondo. El defensa, déjasela, o sea, no sé, le chocas con él. ¿Verdad que fue en el fondo? Sí, es verdad, en el fondo. Bueno, pues ya está. Entonces, ¿quién más? No vamos a poner nombres, pero ese plus de que tú dices, joder, mira que 3 me han salido ahora. Es que el equipo ha acelerado. O sea, tú ves la plantilla del Racing, la plantilla del Depor, la plantilla de Las Palmas, del Málaga, dices, hostia, pero es que me ha quitado estos 3, pero mira que 3 me saca. Están en un muy buen nivel de forma. Ahora mismo los jugadores que están, pues luego hay una Fer dependencia, que por cierto creo que ha sido padre. Sí, por cierto, felicitar a Fer Niño, que ayer fue padre. Noticias, sí, señor. Muy bonito que hay. Y bueno, y entonces pues pues quizás demasiada ferdependencia, aunque el otro día ya lo viste, los 4 goles maravillosos y no metió él. Pero sí que es verdad que cuando él está en el campo el equipo da otra cara, sale mejor, se desahoga muchísimo mejor el juego, reparte más juego él, hace jugar a Curro. Que yo creo que necesita un jugador como él para que Curro sentirse más cómodo, es un pedazo de jugador. Bueno, pues yo le veo al Burgos que puede, pero que va a ser un camino muy duro, muy duro. Respecto a los fichajes de invierno, ya más o menos has dado tu impresión. No hay un recambio claro. Galdames, que por ejemplo jugó el otro día, ¿cómo le estás viendo? Pues es que no la verdad similar a lo que había ya en el banquillo, ¿no? No veo que aporte nada. Además, cuando sale son unos minutos que ya no le he visto que funcione como revulsivo. Luego el central del Oviedo fichado, pues ya veis que sale antes del Cerro que él, con lo cual no sabemos el motivo. Entiendo que confianza o que no está en el punto de forma, o no lo sé, pero se le trae para jugar y no juega, y jugar antes un jugador que ya tenemos. No sé, la verdad es que los fichajes de enero, creo que recordar que exceptuando Grego, que ya le conocíamos, todos los demás no es que hayan funcionado nada bien. Es verdad que este mercado de invierno hemos sido más comedidos. Sí, nada más 3 fichajes. Efectivamente, y hemos sido muy comedidos y bueno, y ahí están. Pero no han aportado, creo que no han aportado lo que debían aportar para un equipo de playoff. Bueno, yo voy a poner el punto positivo, porque sí que es cierto que quizá ahora mismo el mayor revulsivo que tiene el Burgos es Kevin Apin. El resto, pues depende un poco del día, ¿no? Fermín, Marcelo Espósito, que está jugando un poco menos, Víctor Mollejo, sobre todo, depende del día, como has comentado, aunque con varios errores, pero de lo que hay en el 11, este año creo que ha sido un año de bastante crecimiento, como no decirlo, de David González, como no decirlo también de Lizancos, pero también en el central está Sergio González, que lo está haciendo muy bien, y en el mediocentro Morante, que está creciendo bastante. Y también en la portería, que Cantero viene siendo titular durante estas 2 últimas temporadas, pero que cada día se le ve más seguro. En pleno.
O sea, plenos. A ver, yo por ejemplo, Ander me ha sorprendido gratamente. Creo que es un portero que ha madurado muchísimo si comparamos temporadas anteriores y actuaciones en partidos puntuales, pues bueno. Pero ahora sí, ahora mismo la clasificación se la deben gran mayoría en un montón de goles que ha salvado, en los cuales decías se va para adentro. Ha sido extraordinario. Y sí, Sergio, bueno, la salida de Córdoba me dejó tocado porque yo era muy cordobista, no de equipo, sino de jugador. Lo quiero muchísimo, que por cierto, creo que el otro día en China, aparte de perder su equipo, creo que se lesionó. Que tengo a ver si consigo conectar con él y charlar un poquito. Y sí, Sergio, pues bueno, la verdad que está cubriendo bastante bien ese hueco que dejó Córdoba. Y Morantes para mí ha sido uno de los jugadores que creo que tienen que aparecer y tienen que ayudar a Tienza en el mediocampo y a Curro. Y sí, comparto contigo, la verdad que esos jugadores que de Lizancos igual. Lizancos es un jugador que por esa banda, pues mira, a Matos, que viene con el Ceuta, pues a mí me parece que era un jugadorazo y bueno, pues le ha podido solventar bien. Igual que se solventó bien no el fichaje, sino la salida el pasado año de Anderson Arroyo, por lo bien que lo ha estado haciendo Lizancos. Precisamente de Lizancos hablaba el presidente del Burgos Club de Fútbol, Marcelo Figoli, en una rueda de prensa extraordinaria que ofreció la pasada semana. Hablaba de que es un jugador que él considera de primera división, que se está revalorizando. Uno de las... vamos a decirlo en 3 titulares. Uno de los 3 titulares es que dijo que quería que el Burgos vendiese, aunque siempre desprendiéndose de que jugadores que tengan recambio. No sé cómo ves esta posición de que el Burgos consiga ganar dinero a través de la venta de sus jugadores. Son políticas y es lo que está haciendo, lo hacen muchos clubs. El tema es que tienes luego que fichar bien. Entonces es opción arriesgada. Bueno, al final no tenemos que olvidar que es una sociedad anónima para todo. Y luego por eso muchas veces al presidente, cuando dice este tipo de cosas, me parece genial. Es una empresa, compra y vende, pero luego no pidas ayudas, ¿sabes? O sea, tú trabajas como una empresa, pues tienes que funcionar como una empresa. Sí. Las empresas se las da ayudas, pero luego tienen que devolverlas, pero ayudas a fondo perdido no. Entonces es una sociedad anónima. Está genial, lo gestiona así y él sabrá lo que promete al principio de temporada para captar los socios, o sinceramente pues lo que quiere es crecer futbolísticamente y crecer deportivamente como club, madurar el proyecto y ya pegar el salto, o no tengo ni idea. Es que ahí no es un tema de objetivos, y si lo tiene él claro, que es así como tiene que funcionar, pues muy bien. Eso sí, se lo pone difícil al cuerpo técnico, a la dirección deportiva, porque acertar todos los días todas las temporadas con varios jugadores rescatados de primera ref o segunda ref y que te funcione en segunda división y les vendas bien, no es nada fácil. Mira, me parece muy acertado el comentario que has hecho en torno al funcionamiento como una empresa, más allá de que estemos de acuerdo o no, es la lógica que impera en el fútbol actual desde hace ya 30, 40 años. Y al mismo tiempo, en esa misma rueda de prensa, quizá en contraste con lo que decías, pedía más apoyo a los socios, a los aficionados. Primero porque el campo, quizá no en el caso del partido contra el Córdoba, pero sí en los últimos partidos se está viendo cómo acude menos gente al plantío. Y también para que, animaba a que la gente comprase pues los productos que lanzaba el Burgos. En general, digamos que dando a entender que hacía falta un plus de apoyo en esta temporada, mientras pues lo que ofrece es un funcionamiento como una empresa. Además, él lo dice, es un nombre de negocios. Por lo tanto, hay un poquitín de contradicción en esto. No, hay muchísima. Además, hay muchas cosas del Burgos que voy a repetir, que hay que ser críticos, con crítica constructiva. Sí. Yo, por ejemplo, no me ha gustado en absoluto nada que en mi casa, en el plantío, el Burgos no vista de blanco y negro. No me ha gustado nada. ¿Cuál ha sido el fin? ¿Vender camisetas de todo tipo de colores? Pues me parece lamentable. ¿Qué ha sido por otro motivo? Bueno, pues no lo entiendo, no lo comparto igualmente, ¿no?
ahora va a sacar una camiseta, invitó a los jugadores, al público. De estilo retro. Retro y tal. Para poner en contexto, vamos a explicar que la jornada en la primera división creo que va a ser dentro de una jornada o dos, en la segunda división dentro de un poco más se va a jugar una jornada estilo retro en la que pues bueno va a haber cosas estilo años 70, 80, 90, no está muy claro tampoco lo que es retro, pero sí que había leído esa noticia, pues camisetas, cada equipo ha sacado una camiseta distinta, el balón va a ser estilo años 80, incluso el árbitro pues va a llevar una camiseta de esas ¿también típicas habrá el VAR, de los 90. Ahora bien, hay otras cosas que se van a mantener, los derechos televisivos se mantienen, el VAR se mantiene, los precios de las entradas no van a ir en pesetas, que también había gente que lo decía, que te pones a lo entero, que ya que te pones, sí. Pero bueno, vamos a entender que es un guiño que a mí me parece bonito y por eso estábamos hablando también de la camiseta que ha sacado no solo el Burgos, sino todos los equipos de primera y segunda división para esa jornada en especial, decías. Sí, bueno, pues eso, bien, pues me parece que ha sido una iniciativa a nivel, yo por ejemplo, tanta información como habéis dado y no la tenía yo, o sea, que encantadísimo de que me hayáis dado. El otro día estuvimos comentando, quizás porque no se había madurado esta noticia, comentaron que iba a sacar otra camiseta, pero no era motivada a lo que habéis comentado, que entonces sí que eso puede ser también. Claro, así como el anterior sábado dije, joder, pues no lo entiendo porque al final es que el plantío parece el arco iris, parece eso, el ejército de Pancho Villa, cada uno de un color. O sea, yo ya no sé, ¿sabes? La boda del Papa. Claro, tú ves el graderío, uno de azul, otro de negro, otro de blanco, otro de tal, y dices, oye, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿El Burgos o qué es? ¿No? Sí. Entonces a mí me gusta que la gente vaya pues con su equipación, que es blanco y negro, y vaya tal. Eso es lo que a mí me gusta. Claro, si me sacas otro color más, pues el abanico de colores me va a poner en la grada, que a mí no me gusta. Pero está claro que si lo hacen todos los equipos y es por un motivo retro que puede ser bonito, pues lo sumo. Y es una buena, y además, mira, pues estoy con el presidente, me parece que es interesante comprar ese tipo de camisetas, que yo recuerdo, creo que sacaron, pero lo sacaron a nivel particular una empresa, sacaron camisetas retros de todos los equipos, y concretamente la del Burgos me encantó, porque era de cordones arriba en el cuello, me encantó. Me encantó. Y no la pude comprar, pero bueno, porque ahora no pude comprar ese tipo de camisetas, pero me gustó. No recuerdo qué marca deportiva era. No era marca deportiva, era marca de estas vintage que te ponen, te hacen la venta de productos. Yo juraría, a lo mejor me equivoco, que sería Hooligan, correcto. Pues tenía una del Burgos que era preciosa. Pues me encanta, sí, a ver cómo es la camiseta y mira, probablemente pues me la compre. Eso es para la gente, es esa, en la jornada 31 en la Liga, en la primera división, y en la 38 para los de segunda. Así que precisamente contra el Sporting va a ser ese duelo uno de los más importantes, al menos desde el punto de vista actual. Además, a lo mejor en mes y medio ha cambiado el asunto. Esos eran los titulares en torno a la rueda de prensa que dio el presidente del Burgos Club de Fútbol, Marcelo Figoli, también hablando de lo que ha sido una polémica por el césped del plantío. Por resumir, digamos que además se había hecho énfasis en ruedas de prensa por parte del propio entrenador Luis Miguel Ramis que el césped no estaba en la mejor de las condiciones, sobre todo en aquella época, no sé si lo recuerdan, en la que se juntó la Copa del Rey y 2 partidos en Liga en casa en una misma semana. Por motivos evidentes, pues el césped se resintió, pero al mismo tiempo pues se criticaba que la empresa no lo estaba haciendo lo suficientemente bien. Y hace una semana la empresa decía que cesaba el contrato con el Burgos por impagos. Salía rápidamente en rueda de prensa el propio Marcelo Figoli a decir que había sido problema de la empresa, que no le gustaba cómo estaba haciendo el mantenimiento y que ya había hablado con otra, que no había problemas de liquidez, al menos por su parte, huyendo de esos fantasmas del pasado de impagos en torno a proveedores, mientras también se hablaba de que la idea, si antes hablábamos de lo que es la visión empresarial del Burgos, la idea a futuro es la de la construcción de un nuevo estadio. No sé si hay algo más que podamos decir, porque no sé si no me acuerdo exactamente de toda la rueda de prensa, pero no sé si hay algo más que añadir en torno a este tema.
Bueno, no, puntualizar, este es un tema escabroso, ¿no? Sí, los impagos siempre. Siempre son muy complicados y además... ¿Sabes lo que viene después? Que dice, a ver si... ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, en primer lugar, lo del campo. El campo es un tema que llevamos con este problema desde el inicio. No es un problema de esta temporada. Sí, pero es algo por la orientación o afecta en general a que no se sabe cómo mantener aquí en Burgos el tema del campo en concreto. A ver, es un poco todo. Sí, ¿no? Es un poco todo, sí. Mira, además es que este tema le conozco perfectísimamente porque yo una de las cosas que digo cuando subimos a segunda división y veo el campo, digo, oye, yo he sido, yo he jugado, yo he estado, he arbitrado, he estado en este campo, he sido seguidor, o sea, yo conozco perfectamente esto, como entiendo que lo conozcáis todos vosotros. Este campo hay que meterle calefacción, sí o sí. Sí o sí, eso va a ayudar muchísimo a la conservación del campo. No, es muy caro, nos vamos al presupuesto. Yo lo entiendo. Los propietarios que cogieron el equipo en segunda división hicieron un esfuerzo heroico para cambiar campo, sacar el equipo, o sea, hicieron un esfuerzo tremendo. Pero al final, cuando las cosas no se hacen todo lo bien, pues y es que hemos arrastrado este problema. ¿Qué problema tiene el campo del Burgos Club de Fútbol? Pues que está orientado diferente a todos los campos, o sea, está orientado este-oeste y entonces la orientación sur, hay toda una orientación sur que le da la sombra, que es la del lateral. Esa se congela. Esa para empezar se congela, está helado, tiene un problema de crecimiento bárbaro. Y luego a mayores la exigencia de la liga es tremenda. O sea, la liga cuando te llega el director de partido al empezar la hora y media antes o las 2 horas, pues te mide la altura del césped, tiene que ser un tipo de césped, tiene que estar peinado de una forma, tiene que estar cortado a una determinada altura, te mete un espejo, tal. Entonces hay una serie de tratamientos que no te vale tener hierba puedes tener en tu casa y tal, pero no te vale la hierba que quiere la liga de fútbol profesional, que tienes que cumplir unos estándares. Claro. ¿Problemas añadidos? Sin duda. Pues Burgos tiene unos problemas característicos propios, climatológicos, de altura sobre todo. Tenemos una altura probablemente, no sé, creo que seremos el equipo que más alto jugamos, a 800. Sí, liga profesional, sí. A 900 y pico metros y 965 o 865. 865, casi 900, sí. Vale, 865 y luego las temperaturas. Te pilla enero con heladas, pues cuesta hoy mismamente estamos grabando y por la mañana, pues fíjate. Efectivamente, pues ahí tú tienes tu campo calefactado. Claro, ponen unas lamparitas, pero esas lamparitas pues es como que echas nada. Entonces, que sí, que cuesta dinero, ya lo sé, pero bueno, al final esto se ha visto que el campo de Andorra, por ejemplo, el campo de Andorra es más alto que el nuestro. El campo de Andorra, es verdad. Sí, el campo de Andorra cuando fui una de las cosas, España, no de España. Bueno, es un principado que compartimos, o antes no sé cómo va el rollo. Da igual. Juan en nuestra liga. Yo allí pregunté, además tengo mucha amistad con el delegado de allí, es un tío encantador y me contó, no, esto está calefactado y tal. Bueno, pues entonces, claro, hay determinados campos que funcionan y van el Real Madrid. ¿Qué os queréis con cuenta? Claro, no, ese es Real Madrid ya, pero bueno, es otro nivel, ¿verdad? ¿Cómo está ese césped? Pues es que la liga es así. Se mete, es una pasada. Claro, es que la liga es así, la liga es complicada y hay que tener césped. Entonces, bueno, a mí me desagrada mucho el Green Nature, es la empresa, les conocía, la verdad que es una pena que no hayan acertado, pero llevamos así no solamente con este presidente ni con esta temporada, llevamos todas las temporadas y es el gran mal que ha tenido el Burgos Club de Fútbol, porque el Burgos Club de Fútbol no tenía dónde entrenar. El Burgos Club de Fútbol ha entrenado siempre de prestado, o en los campos del Promesas hasta que se hizo la fusión, o una aventura que se le ocurrió hacer la deportiva también. Hacerla así, ahí por Vilqueja, ¿no? En el Viator, al final, ¿no? El campo de la deportiva. Deportiva, militar, cierto, la deportiva, sí. Se preparó un verano, pero bueno, eso igual, lo mismo, si es que ese campo lo mismo lo conocíamos perfectamente y sabíamos que no iba a funcionar porque era un equipo, eso es muy complicado para los estándares de exigencia de un equipo profesional. Claro. Y bueno, pues luego este año creo que se ha debido cometer algún tipo de error técnico en cuestión del mantenimiento, se ha debido cortar y se ha debido reposar allí la hierba cortada, ha generado un mus, se ha producido, ha hecho que se tapone la oxigenación del césped, de los tapes y bueno, pues al final era muy difícil sacarlo adelante con toda la inclemencia que había y es una asignatura pendiente que de difícil solución, así que la empresa que venga
Tiene trabajo. Bueno, el próximo día llamamos a los de Bricopinares que nos echen una mano a ver qué se puede hacer. Con los de la sierra hemos topado, sí, pues oye, seguro que hay gente también que lo puede arreglar. Hay muchos campos y se tienen que mantener. Pero dicho esto, vamos a echar un vistazo, vamos a volver a la segunda división. Sí, a otros equipos. Y para cerrarlo, miramos los otros equipos que también estamos siguiendo habitualmente. Eso es, pues en primer lugar tenemos al Mirandés, el otro equipo burgalés que en esta ocasión ganaba sorprendentemente al Valladolid. Digo sorprendentemente porque llevo la dinámica que tenía, pues oye, no se espera mucho el Mirandés, pero aún Valladolid que actualmente pues está eso, apenas 5 puntos del descenso, un equipo que descendió este año y que si continúa en la dinámica actual pues también peligra su permanencia. Y victoria importantísima la del Mirandés, sí. Que de no haberla realizado pues hubiese quedado prácticamente sentenciado. Ahora siguen en una posición muy complicada, 9 puntos por detrás de la salvación, pero no imposible para las 11 jornadas que quedan de liga. Y luego también hay que hablar de otra victoria, la del Granada. Granada que ganaba en esta ocasión 0-2 fuera de casa a la Real B, equipo que está situado un punto por encima de él en la 13ª posición, siendo una victoria importantísima para los de Pacheta. Y también otras cosas que podemos decir, además de las ya mencionadas por encima, como ese Racing de Santander 0, Albacete 4, perdía el líder, que sigue manteniendo ahora una ventaja de 4 puntos. Se puede hablar de esa nueva derrota del Cádiz, 0-3 ante el Málaga, pese a haber cambiado de entrenador en recientes semanas. Esto es lo que... Con lo que empezó, ¿verdad? Sí. Un debacle importante. Esto es lo que podemos decir de la segunda división. Próxima jornada para el Burgos, ya decimos, el derbi castellano, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol en Zorrilla el próximo 28 de marzo. Nos vamos a primera división. Y haciendo un repaso a la primera, tenemos en primer lugar la victoria por 3-2 del Real Madrid frente al Atlético en ese gran derbi madrileño. También el Athletic Club vencía 2-1 al Real Betis. El Alavés vencía 3-4 un partidazo frente al Celta. Partido porque muchos goles y también la remontada histórica del Alavés fue increíble. El Barcelona ganaba por la mínima 1-0 al Rayo Vallecano. El Valencia victoria contra el Sevilla 0-2. El Levante ganaba 4-2. El Osasuna hacía lo propio contra el Girona 1-0. El Getafe vencía 1-2 al Español. El Elche ganaba 2-1 al Mallorca. Y finalmente el Villarreal, que está muy arriba y muy fuerte, vencía 3-1 a la Real Sociedad. Sin duda alguna, para mí el partido, si podéis ver, no sé, he visto el resumen, fue ese 3-4 del Celta contra el Alavés. De 3-0 a 3-4, De ¿no? 3-0 a 3-4. La verdad que una remontada histórica. En un estadio que también, comentando así tema de obras, creo que Vallecas también tiene una grada que está ahora en y como no, el derbi, sin duda el madrileño, con esa expulsión de Valverde. Fue lo más llamativo, el más polémico también. Un partidazo excesiva. Se comentó que era de amarilla, en mi ocasión amarilla segura. Sí, amarilla. Porque atacaba el pie. Además, yo creo que también hay que conocer a los jugadores, ¿no? Un poco cuando. Él no es muy polémico, además. No es un tío muy. Es todo lo contrario, es un chaval súper tranquilo y tal. Y bueno, lo que pasa es que hay mucha gente, no, ¿por qué no ha entrado el VAR? El VAR no está permitido para entrar él, aunque reconozca el error. O sea, aunque los árbitros del VAR lo reconozcan, ya no puedes echar marcha atrás, salvo que sea una cosa exageradamente. Sí, que no, un despiste enorme. Que no le ha tocado y se ha caído solo. O sea, cuando sacan tarjeta no se puede ir para atrás, ¿no? Así, eso sí. Sí que se puede, pero tiene que ser exageradamente la equivocación. No tiene que haber. Eso es. Un error manifiesto. Un error manifiesto, pero de lo que dices, oye, tío, ¿qué has visto ahí? Claro, porque no puedes echarlo más atrás. Y yo sé que, bueno, no es que, pero vamos, intuyo que cuando lo vea en las imágenes dirá que no. Esta mañana he escuchado que le pueden caer 2 partidos. Bueno, yo creo que solamente creo que puede ser 1. 2 me parece exagerado. No sé cómo habrán redactado el acta, la verdad es que no me metí para leerlo. Pero bueno, ya creo que fue suficiente castigo la expulsión y no jugar uno como jugadorazo, además que lleva una racha ahora entre el City y demás en Champions. Se dio un partido, sobre todo golazos, golazos. Hubo uno de Athletic Molina, ¿fue? ¿No? ¿Quién fue? Sí, me bailan los nombres siempre con los de Atlético. Sí,
Espera, que lo tenemos por aquí. Vaya trezo desde Molina, fuera. sí. Molina. Desde fuera, de fuera del área. Cómo la empana. Hacía tiempo que no se veía. Bueno, yo recuerdo un golazo de esas características porque es perfecto, un tiro, pero. Bueno, muy parecido al que metió en nuestro lateral, ¿eh? Muy parecido. Bueno, es cierto que incluso más dificultoso el nuestro, que venía centrado, el otro al final le tenía direccionado el balón, ¿no? Buen partido. Un partidazo, eso sí. Hubo muy buen juego y también hay que anunciar que Griezmann se anunció que dejará el Atlético a final de temporada. Así que último año en esta liga, en esta categoría, y veremos a ver dónde. No sé si ha comunicado dónde. Estados Unidos, Orlando, creo. Aunque pues también es una noticia que no tengo confirmada, pero. Lo que deja el Atlético, sí, ¿eh? Sí, es oficial. Creo que a la liga de Estados Unidos. Ya, pues llega una edad también, un tiempo en el que dices que ya. Esta liga con la exigencia que tiene y demás, pues que es una delicia verle jugar, ¿eh? Sí. Es una delicia. No se puede recriminar nada. Cómo se mueve en el campo, cómo golpea el balón, cómo toca la pelota para hacer los controles. Es un jugador maravilloso. Sí, sabe eso. Cuando lo ves ya sabe jugar. Esto es la definición de un jugador. Pues una pena, pero bueno, un jugador que no se puede reprochar absolutamente. Luego, en primera división, jornada 29, también ya hemos hecho los resultados, pero por abajo ha sido una jornada bastante importante, ya que el Oviedo, pues se puede decir que tiene un pie más en segunda división, después de haber perdido contra el Levante 4-2, y el Elche, pues después de una muy mala racha que comenzó ya incluso antes de final de año 2025, pues bueno, dio una alegría a su gente ganando 2-1 al Mallorca, sale del descenso y mete al equipo balear. Esto es lo que se refiere a la Liga. También estábamos pendientes de lo que sucediese en la Champions, aunque ya ha pasado una semana, avanzaron los 3 equipos españoles. Real Madrid venciendo 1-2 al Manchester City, el Barcelona endosando un 7-2 al Newcastle y el Atlético de Madrid venciendo en el resultado final por un global de 5-7, pero perdiendo ante el Tottenham por 3-2. Además, hay que felicitar al Celta de Vigo, que conseguía vencer al igual que hacía el Real Betis en Europa League, y el Rayo Vallecano, que avanzaba perdiendo, pero avanzaba a los cuartos de final que se jugarán en el mes de abril. Con esto cerramos este rincón deportivo. Muchas gracias a los 3 por haber estado aquí, especialmente me lo vas a permitir, Álvaro, a Javi. Hombre, por supuesto. Esperemos tenerte cuando acabe la temporada y ojalá sea con el Burgos por lo menos jugando el playoff de ascenso, ojalá en primera división. Bueno, pues eso ya es mucho pedir. Está claro que yo encantadísimo de venir aquí a la tierra de mis padres, o sea que encantado a esta radio, o sea, encantado. Pues muchísimas gracias, así que te tomamos la palabra y bueno, ojalá tenerte aquí dentro de otras 15 jornadas para contar muy buenas noticias. ¿No? Un poquito menos. Bueno, sí, jornadas. En la primera división serían otras 15. Quedamos antes, venga, vale, para analizarlo. Pues así cerramos este rincón deportivo habiendo comentado todos los deportes y todo lo que nos acontece en la zona. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.